Como ando un poco falto de creatividad, voy a usar el mismo título del domingo pasado, nomás segunda parte. No se crea, es que de veras a veces es difícil poner los títulos, pero yo creo que nos habla algo muy importante. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí sabe que viene a esta iglesia? Necesitamos tomar la palabra bien en serio. Necesitamos permitir que la palabra, escúchenlo otra vez durante la semana, porque Dios nos está hablando cosas, ¿verdad? Y a veces cosas que no agarramos o cosas que el Señor quiere profundizar más. Es importante estar escuchando. Y voy a repetir el título, no es el mismo mensaje, es el mismo título solamente: Dios de fuera, Dios de dentro. ¿Ya se acordaron del mensaje? ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios no solamente quería ser el Dios de fuera, pero quería ser el Dios de dentro de ellos? No solamente un Dios externo, pero un Dios que viene a transformar nuestra vida interior. ¿Sí? Si no lo escucharon, escúchenlo por favor, el mensaje. Y hoy vamos a retomar este tema, y precisamente hablando de la iglesia de los Corintios. Y quisiera reenfatizar algunos puntos importantes. Quisiera recordar primeramente cuál es el propósito del acercamiento de Dios al ser humano. ¿Por qué vino Dios a acercarse al ser humano? Y podemos entenderlo perfectamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la razón por la que Jesús vino. Yo he venido a buscar y a salvar. Ahora la pregunta: ¿el ser humano necesita ser salvo? A ver, ¿necesita el ser humano salvación? ¿Está perdido el ser humano sin Dios? Porque muchos piensan que no, piensan que no están perdidos, piensan que no necesitan salvación, pero Dios sabe que sí necesitamos. Y por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar. Él dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Ese es el propósito de Dios. Así es que cuando el Señor ve a una persona, su más grande deseo es salvarla. Cuando el Señor ve una comunidad, cuando Dios ve una nación, cuando Dios ve al mundo entero, su deseo es traer salvación. El deseo de Dios es salvarnos. Él ha llevado a cabo un plan perfecto para poder alcanzar al ser humano. No hay nada más que Dios tenga que hacer. Él ya completó su plan. Envió al Salvador, dio su vida por nosotros en la cruz, como acabamos de cantar. Jesús mismo dijo: consumado es. Digan todos conmigo: consumado es. La obra está terminada, es perfecta, ¿verdad? Él ha enviado a su Espíritu Santo también para poder extender sobre la tierra la gracia que puede salvarnos y transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo está operando en toda la tierra, derramando su poder y derramando su gracia para traerlos a la salvación, y que ese proceso sea completado en cada uno de nosotros. Pero volviendo a la historia del libro de Corintios que vimos la semana pasada, si analizamos bien, a ver, hermanos, ayúdenme por favor aquí, vamos a despertar un poquito nuestra imaginación en este día. ¿Cómo veía Dios la ciudad de Corinto? ¿Cómo el Señor veía la ciudad? Era una ciudad perdida, era una ciudad estigmatizada, conocida como la ciudad de pecado. La ciudad de pecado, así como lo conocen Las Vegas hoy, ¿verdad? ¿Han oído Las Vegas? La ciudad del pecado, así le dicen. Así era Corinto en aquel entonces. Es más, la gente decía: vamos a corintianizar en lugar de pecar. Así decían, ¿verdad? Pero en los días que vivimos, yo creo que la ciudad de Corinto representa perfectamente a la mayor parte de las ciudades del mundo, ¿no es cierto? Porque todo eso que había en esa ciudad lo tenemos por todos lados hoy. En otras palabras, cualquier ciudad que escojas hoy no es muy diferente a la ciudad de Corinto que podemos ver en las Escrituras. La pregunta aquí sería: ¿cuál era el plan de Dios para esta ciudad? ¿Qué es lo que Dios quería?
Porque siempre es un Dios que quiere salvar. ¿Recuerdan cuando la historia de Nínive? Era un pueblo que estaba perdido completamente, y Dios levanta a Jonás y les da una advertencia, porque el Señor iba a destruir aquella ciudad. Y cuando Dios vio que se arrepintieron, el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de misericordia? Y así como Dios veía a Nínive, también veía a Corinto, y el Señor quería salvar a toda esa ciudad. Una ciudad pagana, una ciudad perdida, pero Dios los amaba igual que nos ama a nosotros, y el Señor los quería salvar. Ahora la pregunta es, ¿cómo podía llevarse a cabo el plan de Dios para salvar esta ciudad perdida? Y vamos a ver, precisamente quiero que vayamos cómo entra el evangelio a la ciudad de Corinto. Y vamos al libro de los Hechos. Quiero que vayan al libro de los Hechos y vamos a ver la versión Nueva Traducción Viviente, porque está un poquito más clara. Hechos 18 del 1 al 10. Quiero que vean cómo llegó el evangelio a través del apóstol Pablo. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Sí se pueden ver? ¿Sí? Ok. Allí conoció a un judío llamado Aquila. ¿Están bien chiquitas las letras? ¿Eso es verdad? No es para que se esfuerce, hermano. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa. ¿Alguien sabe cómo se llama la esposa de Aquila? Priscila, ¿verdad? Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Imagínense toda la historia, porque eran fabricantes de carpas igual que él. ¿Ok? Entonces Pablo llega a la ciudad de Corinto y de repente conoce a Priscila y Aquila. Los dos se dedicaban a hacer tiendas de campaña y se conocen. Cada día de descanso, dice, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. ¿A qué fue Pablo a predicar? A Corinto, perdón. Ya le dije, ¿verdad? A predicar. Se estaba haciendo tiendas de campaña, pero su propósito era predicar. Testificaba a judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicarle a los gentiles. Ustedes no quieren, bueno, les voy a predicar a los otros, ¿verdad? Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Fíjense qué interesante, gente que no tenían una conversión a Cristo todavía, pero tenían un deseo de buscar a Dios, que de alguna manera tenían un deseo de conocer al Señor, como hay mucha gente hoy también, que todavía no conocen al Señor, pero tienen un corazón hambriento de Dios. ¿Cuántos conocen gente así? Hay muchos. Crispo, el líder de la sinagoga, pongan atención, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Ahora sí, hermanos, ya se armó, ¿verdad? Porque llega el apóstol Pablo, se junta con Priscila, Aquila, empiezan a predicar y de repente, ¡pum!, empieza el Señor a tocar corazones y empieza la obra, empieza la iglesia en Corinto. No pierdan de vista que es una ciudad perdida, pero en medio de esa ciudad perdida Dios está haciendo algo. Algo está sucediendo. Dios envía a su siervo con el mensaje de salvación y lo junta con unas personas especiales, y aquellos corazones que ya estaban preparados de repente son tocados por el Espíritu Santo y comienza la luz a brillar en Corinto. Aleluya. Alguien le puede dar gloria al Señor por eso. La luz comenzó a brillar en ese lugar de oscuridad. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad que ándale, Dios ya tenía gente allí preparada. Mucha gente ya estaba preparada para recibir el evangelio. En otra ocasión nos habla de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? Vendía telas, esta Lidia, y dice que estaba Pablo predicando y Dios abrió el oído de Lidia para que escuchara, y fue pum, se convirtió Lidia.
llega la palabra y empieza el Señor a obrar de una manera poderosa. Así Dios tiene gente preparada en diferentes lugares. Ahora, hermanos, yo no quiero entrar en todos los detalles de tiempos, cronología, etcétera, pero el punto aquí era cuál era el plan de Dios en todo lo que está sucediendo. No era porque Pablo estaba jugando las misiones, no, era un propósito eterno. Para eso vino el Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El plan de Dios se estaba ejecutando allí, porque el Señor quería que toda esa ciudad fuera impactada con el mensaje de salvación. Pablo es enviado por el Señor, como nos damos cuenta. Priscila y Aquila ya habían llegado también, y empieza un mover de Dios en la ciudad. Al parecer esa ciudad de Corinto estaba en un lugar estratégico, y levantar una obra podría ser de mucho progreso para el evangelio a los lugares alrededor, porque Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de planes. De hecho, dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros. A veces nosotros podemos ver ciertas cosas, pero Dios siempre ve mucho más allá. Y yo quisiera esta mañana que tratemos de ver cuál era el plan de Dios al llegar a tocar esa ciudad y cómo se iba a lograr. Ahora vamos a verlo de esta manera. La ciudad es una ciudad de gente bien perdida, bien pecadores. La gente necesita salvación. Dios envía a Pablo para predicar el evangelio. Vemos cómo comienza la obra, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo poder alcanzar a esta gente que vive de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios? A ver, ¿me están siguiendo? Era gente, no querían saber nada de Dios. Ellos tenían sus propios dioses, estaban apartados. ¿Cuál era el plan de Dios ahí? Y vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta. Empieza a tocar gente que ya estaba preparada, y empieza un proceso de establecer la iglesia en la ciudad. Ahora, si pensamos, ¿tú crees que era fácil para los nuevos creyentes tener un cambio? Estaban sumergidos en la cultura, estaban impregnados de ese estilo de vida. Y ahora de repente llega el mensaje, Dios toca sus corazones. ¿Tú crees que era fácil empezar a vivir de una manera completamente diferente a la que estaban acostumbrados? Inmediatamente estaba la oposición, no faltaba quien les levantara acusaciones y burlas y toda clase de cosas, ¿verdad? Llega la presencia de Dios a sus vidas y empieza una transformación tremenda. Ahora, ahí es donde quiero retomar el tema de la semana pasada. ¿Cuál era el propósito de Dios con su pueblo? Que tuvieran una relación cercana con Él. No es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. No es un Dios de afuera, es un Dios de adentro, de lo interior. ¿Me están siguiendo? Ese era el propósito, y lo mismo estaba sucediendo aquí. El Señor quería transformar el interior de cada una de estas personas, igual que nos quiere transformar a cada uno de nosotros. Donde Él pudiera ser que tuviera una relación cercana con Él, donde Él pudiera ser el Dios no solo que arregla mis problemas, sino que transforma mi vida interior. Aleluya, amén. Están muy pensativos esta mañana. El plan de Dios era tocar a este grupo de personas que se convirtieron en la iglesia, establecer su reino en sus vidas, no solo para rescatarlos a ellos y hacer una burbuja espiritual, sino precisamente para que ellos pudieran impactar al resto de la ciudad, porque el amor de Dios es para cada persona que no le ha conocido. Una cosa importante es que las Escrituras son las que nos dan luz y entendimiento sobre los propósitos de Dios. Me gustaría que vayamos otra vez a la primera carta a los Corintios. Pablo deja la iglesia establecida, se va y continúa su obra misionera, pero después escribe 2 cartas, la primera y la segunda, ¿verdad? En ese orden. Entonces les envía un mensaje, pero bastante interesante. Quiero que pongan atención aquí, hermanos. 1 Corintios capítulo 1 versos 1 al 3. Pablo, a ver, léanlo conmigo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, oigan, si le están buscando nombres para sus hijos, hay un montón aquí en todo esto, busquen. Pero mira, se presenta el Pablo como el autor de la carta, pero mírales lo que le sueltan el saludo, desde el saludo a la iglesia de Dios, que está en ¿dónde? En Corinto. ¿Qué? A los santificados en Cristo Jesús. A ver. ¿Cómo está el asunto? Pues no que era una ciudad pagana y gente pagana. Sí, pero no le está escribiendo a la ciudad, le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en medio de esa ciudad pagana. Y les está diciendo: ustedes son los que Dios ha santificado en Cristo Jesús. Entonces ya no son los paganos aquellos perdidos, ahora son hijos de Dios y han sido santificados en Cristo. Como que los amenes no salen, hermano. Y mira lo que dice después, dice más fuerte: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Wow, es que con esto les está dando un mensaje impresionante. No se trata de que nada más los visitamos un tiempo y qué bueno que si tuvieron un pequeño encuentro con el Señor. No. Ahora Dios te ha alcanzado, te ha rescatado de esa manera de vivir y ahora Él santificó tu vida y tienes un llamado a ser santo. Pero no es un llamado para la iglesia de Corinto, es para todos los que en cualquier lugar, incluyendo Monterrey, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué impresionante, porque le está hablando a gente que está totalmente formada en una manera de vivir. Ellos estaban totalmente formados y ahora les sale con ese: ¿cómo que es santo? Yo creo que se voltearon a ver cuando les estaba leyendo la carta. Este no tiene nada de santo, y aquella la conozco bien. ¿Sí me explico? Pero les está dando un mensaje muy importante. La obra del Señor es que Él viene a santificarnos. A lo mejor tú te ves en un espejo y dices: no, hombre, pues no tengo nada de santo. Pero el Señor Jesucristo ha venido con su sangre preciosa a limpiar nuestras vidas. Si hemos rendido el corazón, si hemos entregado nuestra vida, no podemos menospreciar el poder de su sangre y su obra que por medio de la fe hemos nosotros recibido. Y el apóstol está tratando de hacerles entender el plan de Dios, que no era solamente juntarlos un grupito, decir ya los demás que se vayan al infierno y se pierdan todos, aquí el club de los santos. No, ustedes están llamados, dice, a ser santos con todos los que en cualquier lugar y en cualquier época invoquen el nombre del Señor. Y luego dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era una manera de saludar. Esta expresión de Pablo a la iglesia es sumamente importante. Aquí nos está declarando quién era la iglesia a los ojos de Dios. Ya no son los corintios perdidos, ahora son la iglesia de Dios, los que el Señor compró con su sangre. ¿Me está siguiendo? Los santificados con la sangre de Cristo. Ahora tenemos que entender, recordar el contexto de la ciudad. Era otra vez una ciudad perdida, y el apóstol Pablo está yendo más lejos y les dice: hay un llamado para todos los que quieran seguir a Cristo. Y esto nos debe dar una perspectiva muy clara de cuál es el plan de Dios para alcanzar ciudades, hermanos. ¿Cuál es el plan? Si efectivamente llega el evangelio, llega el mensaje, llega la luz, algunos responden, Dios junta a su iglesia, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Es que esa iglesia se convierta en una influencia en esa ciudad. ¿Sí me está siguiendo? Para impactar al resto de la ciudad. ¿Me están siguiendo?
No se trataba otra vez de hacer una burbuja espiritual y salvarnos mientras los demás se pierden. El llamado era precisamente a una vida santa. Y como podemos ver aquí, no era algo exclusivo para la iglesia de Corinto, era para todos. Vamos a verlo de esta manera. ¿Qué le parece si entrevistamos a uno de esos hermanos corintios? Vamos a entrevistarlo. Oye, hermano corintio, ¿qué piensas de lo que Pablo está diciendo? ¿Qué piensas del saludito? ¿Cómo te sientes con el saludo de Pablo? ¿Cómo se sentiría un corintio que fue sacado del paganismo, que todavía vive ahí? Y le estás diciendo que está santificado y que tiene un llamado a ser santo, y él dice: ¿cómo voy a vivir una vida santa aquí? La persona se puede sentir sumamente abrumada. ¿Cómo voy a vivir esa clase de vida en esta ciudad? ¿Cómo voy a resistir todas estas tentaciones diariamente? Sí, ya tengo a Cristo en mi vida. Sé que Él quiere que viva una vida santa, que es mi llamado, pero de una manera práctica, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? En un mundo tan lleno de tantas cosas, ¿cómo poder vivir ese llamado? Es muy difícil, hay demasiadas luchas, mis propias debilidades, mi carnalidad, aparte el diablo que siempre me está tentando. ¿Cómo puedo vivir una vida santa con todo eso? Necesito terapia, ayúdenme. Y esa es precisamente la clave y el centro de este mensaje. Y es justamente el punto del que hablamos la semana pasada, que sin una relación personal con Dios es imposible. No podemos. Y para esto quiero que vayamos a otro pasaje que está en el libro de Romanos. No crean que los romanos eran muy diferentes a los corintios, pero en Romanos Pablo nos da una cosa muy importante. Romanos 8, del 1 al 16. Y vamos a leerlo rápidamente. Síganlo conmigo, por favor. A ver, hermanos, ¿están listos? A ver qué les dice Pablo a los romanos. Por lo tanto, ya no hay condenación. A ver, ¿me siguen, por favor? Ya no hay condenación. ¿Qué? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. El Señor le está diciendo: ya no hay condenación para ustedes. Si están en Cristo, ya no hay condenación. El Señor vino a limpiar tu vida, a transformarla. Ok, ya sé que volteé de cabeza a todos los que están ahí arriba. ¿Me pueden seguir con las luces, por favor? Bueno, los que están en línea, aquí estoy por fe. A ver, léanlo conmigo otra vez. Ya no hay condenación para ¿quiénes? A ver, para toda la ciudad de Corintio, ¿cuál era el estado espiritual de la ciudad? Toda esa gente que no conocía a Dios. Estaban en un peligro espiritual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ¿quiénes eran los que ya no estaban bajo condenación? Los que están en Cristo. ¿Me pueden seguir? Ahora sí. ¿Me pueden seguir? Y porque ustedes pertenecen a Él. Hermano, léalo conmigo. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahí está la respuesta. Es que, ¿cómo le hago para vivir en un mundo así? Bueno, aquí está la respuesta. Es el poder del Espíritu Santo que da vida. Aleluya. Después dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Aleluya. ¿No crees que es una buena noticia? Muy buena noticia. Espero que le hayan mandado un mail al corintio para que se animara. Mira lo que dijo acá en los Romanos, mira. Lo hizo para que se cumpliera totalmente
la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no, ¿qué dice? Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Ahí está una cosa muy importante, ¿verdad? No, pues sí, ya tengo a Cristo, ya recibí al Señor, Dios me sacó, me limpió, lo que quieras. Sí, pero si tú sigues todavía tu naturaleza pecadora, no se va a valer, nunca vas a salir. Pero si sigues al Espíritu Santo, si sigues al Espíritu, tú vas a vivir en victoria. Seguimos, por favor. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, subraya eso, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Verso 6. Por lo tanto, y subrayado está, ¿qué dice? Permitir. ¿Quién tiene que permitir? ¿Quién tiene que permitir? Me voy a adelantar un poquito el mensaje. Hermanos, todos tenemos un corintio dentro. Todos tenemos un corintio. Pero nosotros somos los que vamos a permitir que el corintio siga viviendo, o que el Espíritu Santo venga a transformar nuestras vidas. Tú decides. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, la mente lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva? Pues no vas a vivir diferente a los otros. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Wow, ¿alguien le puede dar gloria a Dios por eso? A ver, ahora sí que, hermanos, ahora sí que más claro ni el agua. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y dice jamás lo hará. Nunca. Y luego en el verso 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, es imposible. Pero ustedes, wow, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ese era el plan de Dios. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Alguien aquí dice: y el Espíritu Santo está en mi vida, aleluya. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Ah? Seguimos. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Aleluya. Por eso les dice: ustedes son santificados, ustedes ya han sido justificados. Por eso les dice, amén. Qué importante, el Espíritu de Dios. ¿Me siguen otra vez? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿qué le dice? Vive en ustedes. Vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Corintios, ¿estás entendiendo? No le digo a ustedes, le decía al que entrevistamos. ¿Ya estás entendiendo, Corintio? Ahora sí, ya estoy entendiendo, estoy captando. No es en mis fuerzas. No podría yo, pero ya entendí que es el Espíritu Santo en mi vida. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Aleluya. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En la otra versión dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Entonces Dios nos sacó a esa gente de ahí de la ciudad y para hacer un club de santos, hermanos. Entonces Dios los adoptó como sus hijos. Aleluya. Como lo ha hecho contigo y conmigo, para traer una transformación completa y total, y nosotros podamos convertirnos en instrumentos de Dios. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuál es la clave aquí entonces? ¿Cuál es la clave para que estos cristianos corintios no se sientan frustrados con lo que Pablo les está diciendo? Y es probable que todos nos podamos identificar con esto. Sí, sé que Dios es un Dios santo. También sé que me ha limpiado con su sangre. Sé que tengo un llamado a una vida santa. Pero ¿cómo le hago? Con mis debilidades, mi carnalidad. ¿Cómo le hago? Con todas las tentaciones. Porque la verdad, todos llevamos un corintio dentro. Algunas esposas pueden decir: pastor, yo creo que el de mi esposo sí es un verdadero corintio. Aquí está la respuesta. La respuesta está en nuestra relación con Dios, en entender lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No se trataba solamente de que recibieran a Cristo, se trataba de que comprendieran lo que Dios estaba haciendo y hubiera una transformación total. Solo llenos del Espíritu Santo podemos vivir una vida transformada. Tiene que quedar claro para nosotros: Dios no llegó a tu vida para que seas una mejor persona solamente. Dios llegó a tu vida para que seas una nueva persona. Somos nuevas criaturas. Es Cristo en nosotros, es el poder del Espíritu. La respuesta es que ya no viva el corintio en nosotros, sino Cristo viva en nosotros por el poder del Espíritu. Tenemos que hacer morir la vida pasada por medio del poder de su Espíritu en nosotros. Y solo así podemos vivir una vida de victoria y agradar a Dios. Ahora, si podemos ver claramente aquí en la carta, Pablo está tratando de llevarles a entender el verdadero plan. La salvación había llegado a sus vidas, el amor de Dios los alcanzó, tenían un llamado para vivir una vida santa, el poder del Espíritu Santo los iba a dar la capacidad para lograrlo, y que eso solo se iba a dar para que pudieran tener un impacto en todos los que estaban a su alrededor. Hay dos pasajes que quiero tomar. Podemos tomar mucho tiempo hablando de esto, pero hay dos pasajes. 2 Corintios 6. Usted lo leen en su casa, el 9 y el 10 está bastante interesante. Menciona un montón de pecados. Dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y menciona un montón de pecados ahí. Y luego, ¿qué dice? En el verso número 11. A ver qué dice. Algunos de ustedes antes, subraya el antes. ¿Qué dice? Antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Sí, éramos eso, allá estábamos bien metidos, pero ahora el Señor ha hecho una obra poderosa en nuestra vida. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros? Nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado, ha hecho cosas gloriosas en nuestras vidas. Y el apóstol dice: tienen que cambiar su manera de pensar. Ya no eres lo que eras, ahora eres un hijo de Dios. Verso 12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo te conviene. Y aunque se permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y mira el ejemplo que les da ahí. Ustedes dicen: la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo, porque está hablando, la salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Todo el ser humano, todo el ser de la persona es transformado cuando la salvación llega. Dice: ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Pues de allá salieron. Fue creado para el Señor. Y al Señor, ¿qué dice? Le importa nuestro cuerpo.
Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. Y mira cómo les está cambiando la mentalidad. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo ahora, y unirlo a una prostituta? ¿Qué dijo? Jamás. Y si no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y luego les dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y luego mira otra cosa bien tremenda. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Wow. ¿Entiendes? Es una transformación lo que el Señor quería traer en sus vidas. Completamente cambiar su manera de ver la vida, de ver a la gente, de ver todas las cosas. Podemos darnos cuenta lo que es esto. Es un cambio total. Ir contra la cultura de ese tiempo, definitivamente la cultura de nuestro tiempo también. Pablo está tratando de que ellos entiendan la obra de Dios en sus vidas y no se conformaran con menos. ¿Cuál era el verdadero plan de Dios? Podemos estar en nosotros predicando, discipulando, enseñando a la gente, pero si no logramos que entiendan esta verdad, solamente vamos a hacer que se conviertan en mejores personas, que dejen algunas cosas malas. A lo mejor van a llegar a tener valores, pero está muy lejos de llegar a ser aquello para lo cual Dios quiere alcanzarlos. O van a vivir frustrados con sus luchas porque no entendieron el poder del Espíritu Santo en sus vidas, o finalmente se van a retroceder. Si no les enseñamos esto, jamás van a poder vivir como Dios quiere. Todo creyente debe tener un entendimiento de esta verdad. Hermano, me puedo extender mucho con este mensaje, no lo voy a hacer, pero quiero reiterar algunos planes importantes. Dios tiene un plan para cada uno. Él vino a salvarnos, nos limpia de nuestra vida de pecado, nos llama a una vida santa, y eso solo se puede lograr cuando la persona nace de nuevo y recibe el poder del Espíritu Santo en su vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. El plan de Dios no ha cambiado y podemos decir que vivimos en un Corinto gigante hoy, pero Dios sigue tratando de alcanzar vidas, llamándonos al arrepentimiento, tratando de salvarnos y rescatarnos, llamándonos a una vida nueva y santa. Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para transformarlas, y que nosotros seamos instrumentos de transformación en nuestro mundo. ¿Queda clara la visión? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Queda claro el plan de Dios para tu vida? ¿Verdad? Y Dios lo hizo. Dios lo hizo y lo sigue haciendo con todos aquellos que están dispuestos en su corazón. Nada me da más gozo, hermanos, que escuchar a la gente decir: yo vivía así y así y así, pero ahora en Cristo mi vida es así, así y así. Es un antes y después de Cristo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor viene a hacer algo poderoso en cada uno de nosotros. Y ahí está la gracia de Dios, ahí está el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen: el Corintio tiene que salir en el nombre de Jesús? Yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida y mi corazón en todo momento. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a estar delante del Señor ahora. Vamos a dejar que el Espíritu Santo venga a obrar en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Yo le pido al Espíritu Santo que hable y revele esta palabra a nuestro corazón, y que podamos entrar en un tiempo de intimidad con Él, clamar por su presencia. El Señor, yo quiero reconocer lo que tú has hecho en mi vida. Quiero entender tu amor, quiero entender tu obra en mí, quiero entender, Señor, tu gracia, tu gran bondad sobre mi vida. Quiero invitarte ahí donde estás. Señor, mi
Mi anhelo es conocerte más.